Esa es la historia. Y cuando usted ha contado alguna vez que después se volvió a encontrarse con Santiago Carrillo después de la traición. Otra cosa. Santiago Carrillo, en ese mismo tiempo, porque la difamación vía de Guinea sobre Guinea fue a propósito de la ruptura democrática, para retirarme, que no estuviera yo ahí impidiendo, porque la gente lo que hoy no puede imaginarse siquiera es que fuera posible lo que hizo el PSOE. El PSOE cogió por 25.000 pesetas 2 hojas, 2 folios en blanco, sin firmar por nadie, pero con el membrete ponía de imprenta, Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, pero sin firmar por nadie. Y en ese 2 folios habían escrito no solo que yo había hecho todas las leyes, algunas cosas eran verdad, porque hice los tratados de buena amistad con los países vecinos, Camerún, Gabón, y también el concordato con la Santa Sede. Pues esas cosas las ponían junto a la mentira de que yo era el dueño de todo el cacao, café y madera de Guinea, incluso de los comercios de Santa Isabel, cuando yo no había estado allí más que una semana, un año, y a los 2 años de la independencia, y 2 años después otra vez. Y toda esa falsedad, los periódicos y todos los medios de comunicación, sabiendo que era una hoja anónima, lo publicaron en primera página, diciendo acabada la carrera política del señor Trevijano. ¿Por qué dice 25.000 pesetas? Porque pagaron 25.000 pesetas a un guineano que se llama Esteban Onsué, que les dio el folio en blanco con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, hay en internet que era embajador de Guinea en España, y a ese embajador le dieron 25.000 pesetas para que, como premio, regalo, de que le diera el folio con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa es la realidad. Y fue Mújica y Felipe González exclusivamente los que tuvieron la desfachatez de hacer frente a la difamación. Mújica repartiendo él mismo esa hojita entre la prensa, y Felipe González desde Valladolid dando un discurso en Valladolid, ya que se podía entonces, el PSOE siempre había tenido carta blanca bajo la dictadura, hizo un discurso donde dijo: García Trevijano lo niega, pero yo sé que es verdad. Pues si sabe que es verdad, ese mentiroso, calumnioso e injurioso, ¿por qué durante 30 años nadie ha podido demostrar que yo tuviese nada que ver con Guinea, ni relativo a dinero, y mucho menos a sentencias? Como decía en la hojita, que yo redactaba las sentencias de condena a muerte, cuando de lo que se acusaba Macías era de que ejecutaba a sus enemigos o sus imaginarios enemigos sin procesos ninguno, sin sentencia, y por tanto sin redactar ningún documento. Esa es la verdad. Y la pregunta que me hiciste, que no he respondido, es que Santiago Carrillo, es verdad que hablé con él entonces, pero él, porque vino a mi casa con su mujer para decirme lo horrible que había hecho el PSOE, que todos los partidos, todo el mundo sabía que la difamación sobre Guinea era falsa, pero que él no podía decirlo en público ni hacerlo en público, porque era un concierto que el PSOE había con Suárez, que se había puesto Felipe González y Suárez de acuerdo para levantar el secreto de materia reservada a Guinea, sí, con objeto de que pudieran difamarme. Y que Santiago Carrillo añadió: si yo estuviera en tu posición y estuviera solo y no tuviera detrás un partido político, yo alabo tu postura, yo hubiera seguido como tú, yo no hubiera aceptado jamás el pacto de la reforma, yo no lo he aceptado nunca, ni hubiera aceptado la legalización de mi partido, porque él vino a él ya de legalizado. Claro, pero es tremendo que le diga a Santiago Carrillo: le entiendo, pero no puedo hacer nada, tengo que ser cómplice de la difamación. No es así. No, es que hay que ser exacto para que ser, porque es verdad, la verdad no tiene más que una sola versión. Él me dijo: yo, si no tuviera un partido detrás, hubiera hecho como tú, no hubiera aceptado jamás el pacto con el franquismo, ni con Suárez, ni con nadie, pero tengo un partido que salvar, y por eso he aceptado la reforma para legalizar el partido. A lo que yo le respondí: pues te respondo exactamente igual que le dije, que escribí yo en la carta que el conde de Barcelona escribió a su hijo Juan Carlos, cuando éste le comunicó que había aceptado el nombramiento de rey que Franco le había propuesto. Yo, en el borrador de la carta que don Juan me pidió que escribiera, dirigida a su hijo, le decía porque Juan Carlos en la carta le dijo a su padre que había aceptado para salvar la monarquía, del mismo modo que Santiago Carrillo me decía que había aceptado la reforma para salvar el Partido Comunista. Y yo le respondí: pues es el mismo argumento
que empleó Juan Carlos para aceptar el nombramiento de rey en contra de su padre y contra la voluntad de su padre, y su padre le respondió: pues lo que ha salvado y lo que pretende salvar será una monarquía sin honor. Y yo le dije a Santiago Carrillo otra cosa mucho más dura, y todavía está de testigo su mujer y la mía. Yo le dije algo mucho más duro. Digo, pues no solamente que no es un deshonor, es mucho peor, porque lo que ha salvado no es un partido sin honor, sino un partido perdido, hundido. Si hubieras esperado la ruptura, tu partido, dado que es el único fuerte que hay en la Constitución, en la clandestinidad, en la oposición, en la clandestinidad, pues tu partido en unas elecciones habría sacado un porcentaje próximo al 20%. Y en este todavía no ha habido elecciones. Ya te darás con un canto ¿cómo se dice? En los dientes. No, sí, un duro en los dientes, sí. Un duro en los dientes. Si llegas a sacar el 10%, y eso se lo dije, pero mucho antes de las elecciones. Eso fue en mi casa, en la Plaza de Cristo Rey, para disculparse por la difamación y diciendo que no podía hacer nada porque el PSOE había obtenido el beneplácito de todos, callarse todos, para eliminarme a mí de la vida política. Y no lo hicieron, porque aquí estoy de pie. Y cuando mucha gente creía que yo estaba resentido, porque estando en la primera fila, yo era el coordinador, en realidad yo era el que presidía todas las reuniones de la clandestinidad, tanto en la primero en la Junta y luego en la Plata Junta. No solamente eso, sino que cuando me decían que yo estaba luego en contra, que lo dijeron alguna vez, alguna prensa, pocas veces lo dijeron, que yo estaba en contra de la monarquía por resentimiento, dije, pero ¿cómo voy a estar resentido? Para estar resentido previamente hay que haber estado sentido, porque se resiente el que tiene una herida, se está medio curada y se da un golpe, se resiente. Pues en el alma pasa lo mismo. Resentido solamente es el que ha podido estar sentido. Yo tenía que haber aspirado a tener un cargo con la monarquía, cuando primero con el conde de Barcelona, y no digamos con su hijo, me hubieran ofrecido el oro y el moro, lo que yo hubiera querido, para contar con mi consentimiento, y no ha podido contar ni uno ni el otro con mi consentimiento para la monarquía, porque yo apoyé al conde de Barcelona para que, siendo rey, fuera convocar un referéndum y que los españoles pudieran elegir libremente entre república y monarquía. Esa es la verdadera historia, y yo estoy contento de contarla ahora en primera persona, porque para que los oyentes de este diario constitucional sepan la verdad, y en su presencia nadie mienta ya más sobre que yo tuve complicidad alguna con algo que no fuera confesable en Guinea Ecuatorial. Es más, yo he dicho muchas veces que el único acto de mi vida del que me siento orgulloso de verdad, sin ningún reparo, es la independencia de Guinea, porque las consecuencias después de lo que pase, eso ya no es mía, eso allá los guineanos con lo que hagan después con su independencia. A los pueblos, como dijo Ocán respecto a la libertad, hay que darle la libertad sin importarle y sin pensar en las consecuencias malas que puede tener si no están preparados para ella. Igual que a un niño, por el ejemplo, hay que ponerlo a andar antes de aprender, aún sabiendo que se va a caer. Si no, serían siempre paralíticos, no aprenderían nunca.